3.3 ¿Qué dicen sobre la reencarnación? Los apartes extraídos de Wikipedia se muestran entre comillas y en letra cursiva. Mis notas aclaratorias en letra menuda sin cursiva. 3.3.1 La reencarnación en el hinduismo. Todas las religiones llamadas dhármicas, con origen en el hinduismo, afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin, rueda del karma, mientras las buenas acciones o métodos religiosos, buen propósito o dharma, no sean suficientes para causar una liberación o cese de este ciclo. La transmigración aparece en forma doctrinal en las escrituras, llamadas Upanishad, que reemplazaron a los antiquísimos textos épicos, no filosóficos, llamados Vedas, escritos entre el 1500 y el 600 a.C. Las Upanishad fueron escritas entre 400 a.C. y 1600 después de Cristo. Cada alma viaja por esta rueda, que abarca desde los semidioses, devas, hasta los insectos, concepto no rescatado por inteligencia espiritual, explicado en 3.2 anterior. Según el hinduismo popular moderno, el estado en el que renace el alma está determinado por sus buenas o malas acciones, karma, realizadas en anteriores encarnaciones, por el mérito o la falta de méritos que haya acumulado cada persona como resultado de sus actuaciones. El libro de Urantia, compendio revelado de muchas religiones, reconoce que lo que sobrevive es todo lo que contribuya al aumento de la conciencia, lo que inteligencia espiritual llama el resimbre, o la riqueza en calidad de las estructuras básicas de conciencia permanentes del simbre del precursor. La liberación de la reencarnación en el hinduismo, o liberación del samsara, se consigue después de haber expiado o superado su karma. Para inteligencia espiritual equivale a haber desbloqueado por acción restitutiva las estructuras básicas de conciencia disfuncionales. Es decir, todas las consecuencias procedentes tanto de sus buenos como de sus malos actos. Este proceso es continuo hasta que el alma individual, Atman, está completamente evolucionada y se identifica o alcanza a Brahman, el creador del mundo, en donde es salvado de la desgracia de la necesidad de más renacimiento. En este caso, para inteligencia espiritual, no es alma, el cual contiene el ego y el perespíritu, sino solo el espíritu, con su programación raíz llamado simbre. En términos de inteligencia espiritual, el desarrollo máximo del espíritu es cuando ha alcanzado a tener una mente con estructura básica de conciencias perfectas. Para ello, debe determinar su perfeccionamiento escalando las diversas jerarquías divinas, como ser superior no encarnable. No basta no tener que reencarnar más.
El peso del karma se puede modificar con la práctica del yoga, aumento de la conciencia hasta los niveles más altos, contemplativos y unitivos, según el grado y la modalidad de yoga. Las buenas acciones, generosidad, conservar la alegría interior, responder bien por mal. El ascetismo, privarse de lo que abotarga los sentidos e impide el crecimiento del alma, o impide la comunicación de los seres superiores con el individuo, y el ofrecimiento actual, valor del agradecimiento y de la generosidad. Para inteligencia espiritual, esta modificación referida como del peso del karma se logra rompiendo los bloqueos espirituales de conciencia que se pueden lograr con ver la lección que trae cada vivencia dolorosa, preferiblemente bajo el trance de la meditación de aquietamiento, o mejor aún, de meditación de seguimiento, cuyo mapa mental sea rotulado para usarlo como mantra, para encontrar la lección kármica. Esta romperá el correspondiente bloqueo y modificará favorablemente el peso del karma cuando se logra la misión consecuente con la práctica de la lección aprendida. Esta identificación sucede mediante prácticas yógicas y o ascéticas. Para inteligencia espiritual, estas se sustituyen con la realización de misiones altruistas, de verdad, amor y bien, que enriquecerán el resimbre al lograr el crecimiento de las estructuras básicas de conciencia permanentes del simbre. Luego de su última muerte, sale del universo material y se funde en la luz divina, la refulgencia que emana del Brahman, con la conciencia de que el alma individual, Atman, y el alma universal, Brahman, son idénticas, en coherencia con inteligencia espiritual, en el logro de la perfección espiritual para llegar a ser parte del receptor universal. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se encarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores, como animales, insectos y árboles, o en estados aún más inferiores de vivencia infernal, o en vidas desgraciadas. Creencia falaz ya indicada y que inteligencia espiritual ilustró al final del numeral 3.1.2 y la explicará como parte de 3.3.1.1 siguiente. Esto incluye desde estados de existencia celestiales a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, vagabundeo. Las religiones orientales se refieren a ese deambular, entretenimiento, codicia, acumulación de bienes, matar el tiempo, como una vida sin propósito ni sentido. 3.3.1.1 Comentario de inteligencia espiritual sobre la necesidad de perfeccionarse mediante un reciclaje encarnatorio. Es conveniente complementar los resaltados en negrilla y comentarios aclaratorios insertados anteriormente en letras no cursivas. Para inteligencia espiritual,
en un solo ciclo de vida. No se puede alcanzar la perfección de la mente espiritual. Esto hace necesario volver a un nuevo ciclo encarnatorio, pero la calidad del resimbre logrado no se pierde. Permanece en las estructuras básicas de conciencia superiores permanentes que el simbre logró desarrollar. Al morir biológicamente, tampoco desaparecen aquellos bloqueos espirituales aún existentes. Pero carece de sentido lógico el renacer en cuerpos inferiores como animales, insectos, plantas, etc. Un ejemplo que ilustra el absurdo es que un estudiante que reprueba el último año de secundaria lo obligaran a volver al año anterior, o a primaria, o al preescolar. Inteligencia espiritual también rechaza la intrascendencia de una vida sin propósito ni sentido altruista que sea puramente egoico y hasta egoísta, en búsqueda de la felicidad placentera, la prosperidad socioeconómica y o la prolongación de la salud del cuerpo o del ego, reflejo del mal endémico que llamo pobreza espiritual. Por ello, inteligencia espiritual propone trascender el ego para que el simbre dirija la vida del humano hacia el norte espiritual, evolutivo y perfectible a ultra largo plazo. Es decir, mientras el cuerpo biológico viva, darle prioridad al objetivo de perfeccionar la capacidad de la conciencia del simbre de la mente espiritual, para crecer en verdad, en amor y en capacidad de hacer el bien con verdad y con amor. Y luego continuar este samsara o serie de reciclajes encarnatorios hasta que el resimbre sea de tal calidad que ya no sea necesario renacer en el laboratorio vivencial de este mundo terrenal y continuar un nuevo tipo de reciclaje perfeccionante no encarnable que conduzca a la última meta, cual es integrarse a Dios como receptor y creador universal. (3.3.5) La reencarnación en el budismo. El budismo surgió del hinduismo, pero incluyó una gran reforma de sus puntos de vista hasta constituir una nueva religión. Tiene una noción distinta de la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Niega que existe una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, ni alma, ni mente, ni espíritu, llamada Anataman. Pero la afirma al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior. Esta noción de reencarnación está más cerca de la palingenencia que de la transmigración. El budismo, a diferencia del cristianismo y de las religiones occidentales, no ha concebido nunca una noción semejante a la del alma inmortal, sino que está próxima a la palingénesis. En el Milinda-paña, Preguntas del rey Milinda, el sabio que instruye al rey plantea que existe una continuidad entre individuos,
pero que nada transmigra de uno a otro. Milinda Paña ejemplifica la aparente paradoja con el símil de una antorcha que enciende a otra. Ni la llama ni la antorcha son la misma, y sin embargo una existe a causa de la anterior. Sobre la no existencia del alma, según el budismo, se ocupa mi comentario 4.3.c.21, que se presenta más adelante en la parte del análisis crítico de este sublibro. La supervivencia del alma ha sido materia del bloque teórico tercero y de mis comentarios en tercero.g.8 y 22 del libro tercero y complementariamente en segundo.b.3, segundo.g.13, segundo.h.6 del libro segundo, en tercero.1d.18, tercero.1.f.5, 9, 29 y 30, tercero.g.26 del libro tercero y en cuarto.3.c.9 al 13, cuarto.3.f 2 al 5, 8 al 11, 14, 16, 19 y 22 del presente libro cuarto, todos de esta colección. Los budistas creen que, mediante la realización del nirvana, el estado de total liberación se logra, también el cese del renacimiento. Dentro del budismo, la tradición tibetana utiliza muy frecuentemente la reencarnación, mientras que otras, como la tradición Zen, la ignoran en buena medida. Así, la tradición tibetana indica que ha de pasarse por el bordo, que significa literalmente estado intermedio o estado de transición, inmediatamente después de la muerte, que duraría 49 días según el libro tibetano de los muertos. Las diferencias de concepción seguramente solo provienen de distintos puntos de evolución al que están refiriéndose, o a cómo conciben de distintas formas las posibles vías de evolución, así como a la influencia de las diferentes culturas. Más allá de tales aspectos externos, aunque tratan de aspectos muy profundos, habría una esencia común, real y objetiva, imposible de definir con la limitada palabra humana. El budismo plantea el nirvana como cese de la rueda de los nacimientos y las muertes. La escuela Mahayana le añade además un significado más universalista, señalando que dicho ciclo se terminará cuando todos los seres vivos hayan logrado la iluminación. Para inteligencia espiritual, el reciclaje encarnatorio termina cuando el recimbre haya logrado alcanzar el nivel de perfección requerido para pasar a ser un ser espiritual no encarnable. Bajo las leyes espirituales fundamentales dadas por el Creador, explicadas en el capítulo segundo del bloque teórico tercero del libro tercero, este nivel de recimbre será determinado por los jueces divinos encargados de valorarlo a través del juicio evaluativo respectivo, explicado en el numeral 4.7 del presente bloque teórico. Si lo anterior es equivalente a la iluminación budista,
la armonización y coherencia estarían dadas. Pero si por iluminación se entiende un estado mental que, lejos de haber crecido en resimbre, o sea, la riqueza cualitativa de la capacidad de la conciencia del simbre o mente evolutiva del espíritu, es tan solo un estado nirvánico, momentáneo y perecedero, que no implica tal crecimiento perfeccionante, estable y permanente. Esta creencia constituye un falaz paradigma que debe ser superado. 3.3.6 La reencarnación en el taoísmo. El taoísmo es una visión filosófica de la vida y la naturaleza cuya faceta se caracteriza por métodos de vida, salud y meditación. Según el taoísmo, el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo y por tanto su naturaleza es inmortal y eterna. La reencarnación existe, ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo con el Tao. El taoísta no busca acabar con la reencarnación directamente, sino que sigue el camino del Tao, cuya culminación es volverse uno con el Tao y por tanto conseguir la inmortalidad. Si el concepto de Dios, sin contexto religioso, es tal como se establece bajo estricta metodología científica, explicado en el bloque teórico del libro primero de esta colección. Este concepto de inteligencia espiritual puede ser expresamente equivalente al Tao, que es un concepto implícito y difuso que los taoístas han concebido desde hace 26 siglos como el inconocible. Entonces, habría coincidencia entre inteligencia espiritual y el taoísmo, en que la culminación del camino evolutivo es volverse uno con el Tao. (3.3.9) Posibilidades bíblicas de reencarnación en el cristianismo neognóstico. 3.3.9.1 La versión convencional de reencarnación. Por su completa cobertura, hemos seguido tomando a Wikipedia como la más usual referencia del conocimiento histórico y convencional sobre el más allá, ya que parece ser la fuente seria y confiable sobre el tema, que cualquier lector puede también acceder. Según Wikipedia, el cristianismo oficial actual rechaza la encarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. No es claramente evidente que esta consideración mayoritaria no se pueda armonizar con la resurrección. Más bien, es la resurrección la que implica una violación a las leyes universales y fundamentales físicas y espirituales dadas por el mismo Creador, y por lo tanto su inexorable acción ha sido y continúa siendo perfecta y suficiente para la evolución perfectible en dirección al receptor universal. Tampoco la reencarnación como creencia llega a ser inferior a la ilógica concepción salvífica
de la cual me he ocupado en el numeral 2.4.3 precedente. El arzobispo Pazzarelli declara en el siglo XIX que la reencarnación no contradice ningún dogma católico. Más sentido tiene que la razón de rechazar la reencarnación sea la posición continuista de preservar monolíticamente los dogmas de la Iglesia establecidos con la ayuda política del emperador Constantino en el siglo IV después de Cristo y del emperador Justiniano en el siglo VI, como se explica más adelante en los numerales 3.3.9.2 y 3.3.11. No obstante, algunas denominaciones cristianas, tratadas como apóstatas por la corriente principal del cristianismo, han promovido la creencia en la reencarnación, principalmente el Nuevo Pensamiento e iglesias de la Nueva Era, o espíritas. Muchas iglesias espiritualistas se identifican a sí mismos como cristianas. Estos grupos normalmente aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva. Muchos cristianos creen en la reencarnación, aunque vaya contra la doctrina moderna de la Iglesia, que establece que hay una sola vida por la que se merecerá recompensa o castigo. Sin embargo, algunos consideran la reencarnación como una doctrina olvidada del cristianismo. Aparece entre hinduistas y budistas, ya sea como personas o como animales. Una consecuencia es que nuestras vidas actuales son también la otra vida, y tanto unos como otros interpretan los sucesos de estas como consecuencias de las acciones hechas en vidas anteriores, karma. Recordemos las palabras de Jesús: eso mismo que sembrares, eso mismo cosecharás. Y la realidad muestra que muchas siembras hechas en un ciclo de vida no se logran cosechar en ese ciclo.